Ya, voy a compartir mi pantalla y damos inicio a la presentación. La idea es que nos vamos a repartir esta presentación con Nicolás Libuy, que es un colega que trabaja conmigo en la clínica, ¿ah? Y él se va a enfocar más en los aspectos clínicos. Yo voy a hacer un barrido por la neurobiología y a tratar de vincularla con aspectos clínicos que me parecen importantes, pero él se va a detener con un poquito más de detalle en los diagnósticos y en los aspectos más específicos de la psiquiatría de las adicciones. Entonces, como les contaba, voy a hacer una pasada en esta primera parte sobre los sistemas neuronales involucrados en el consumo y algunas explicaciones que tratan de dar cuenta de cómo se pasa desde un consumo intermitente, de bajo riesgo, llamémoslo así, a un consumo adictivo. Entonces, lo primero que quiero plantear es que siempre los consumos de cualquier sustancia, en este caso de alcohol, se dan en un contexto, ¿ya? Y se dan en un sujeto, en un individuo, ¿ya? Lo que vamos a nosotros a fijarnos principalmente ahora tiene que ver con lo que pasa con la biología de esos individuos, ¿ya? Pero siempre tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando nos enfocamos en aspectos más clínicos y sobre todo cuando nos enfocamos en aspectos más sociales o incluso políticos del tema, es que no da lo mismo el contexto y qué es lo que el contexto hace en relación a la disponibilidad y el refuerzo social del consumo de una sustancia, ¿no? Lo que quiero más concretamente decir es que, por ejemplo, en el caso del alcohol, no es lo mismo que haya alcohol disponible en muchos lugares, que haya mucha publicidad relacionada con el alcohol, que el alcohol sea muy barato, que el alcohol sea en gran parte un aspecto casi que fundamental de la cultura, ¿ah? A la hora de celebrar, por ejemplo, y que incluso sea muy reforzado socialmente, ¿ah? ¿Cierto? El de tomarse un trago al seco, el del que más toma, el que tiene mejor cabeza, o la que más toma. Todo eso son aspectos sociales que van a, de alguna manera, generar mayor facilidad para acceder a la sustancia y también, aquí viene lo llamémosle biológico, también para el refuerzo positivo que ejerce una sustancia, ¿no? Por ejemplo, si un chiquillo se ve de alguna manera eh, empujado por su grupo de pares a beber en exceso y eso se le celebra mucho, ahí vamos a tener un refuerzo positivo social respecto de que bueno, te tomaste la cosa al seco, etc. Por otro lado, si hay una chiquilla que es tímida o lo mismo, el mismo chiquillo que es tímido y está conociendo a una niña y se toma un par de tragos y eso hace que esté menos inhibido y resulta que le va bien y en la noche lo pasan chancho los dos, eso va a ser un refuerzo positivo también, que en este caso va a tener que ver con el hecho de disminuir, entre comillas, la timidez, ¿ah? O disminuir ciertos síntomas ansiosos que hacen que esta persona le cueste más relacionarse con otros. Entonces, aquí es donde les quiero mostrar que en el fondo lo que vamos a ver de ahora en adelante tiene que ver con el efecto, llamémosle farmacodinámico, principalmente de las drogas. Pero no podemos olvidar estos otros reforzadores que son subjetivos y que son sociales, que también son importantes. Entonces, este es un esquema, este investigador Coop lo planteó ya hace varios años atrás. Coop es el actual director del NIAAA, que es el Instituto Nacional para los Estudios del Alcohol
y el alcoholismo de Estados Unidos. Es un investigador bien importante y en el fondo lo que él plantea, uno de sus aportes más importantes, tiene que ver con que el consumo adictivo se generaría con un paso desde un consumo que ustedes ven acá a mano izquierda, ¿cierto? Donde el bienestar o el ánimo, llamémoslo así, se encuentra en esta línea horizontal, ¿cierto? Y que cuando hay un consumo agudo, esta A muestra que hay un aumento de bienestar, llámese una buena noche de parranda, ¿no? Sin embargo, al día siguiente viene, llamémosle aquí, en lenguaje chileno, ¿cierto?, la caña, ¿no?, la B, en donde hay un malestar. Sin embargo, en este periodo, llamémosle así, de consumo que es no adictivo, volvemos a un basal que es el mismo que el anterior, ¿ya? Y aquí viene lo interesante del proceso adictivo, en donde él lo grafica de esta manera. Cada vez la A, el proceso, llamémoslo así, positivo, los efectos positivos del consumo va disminuyendo en el tiempo. Hasta, si se fijan ustedes, al final de este diagrama, encontrarse por debajo del ánimo basal que tenía la persona, ¿ya? Y en el mismo sentido, ustedes ven que la B, el malestar, va aumentando cada vez más. Y el efecto neto que tenemos es que esta homeostasis inicial del sistema va a cambiar a un nuevo nuevo punto, un nuevo set point, a un nuevo estado de equilibrio, que en este caso ya no es homeostático, sino que es alostático, ¿no? En ese sentido, cambiamos nuestro estado hacia un estado, llamémoslo así, de malestar, ¿no? Y eso es muy importante. Aquí está graficado con un poquito más de detalle. Es muy importante porque nos permite comprender mejor el proceso y también identificar ciertos sistemas que dan cuenta de este pasaje, ¿ya? Tenemos que hay una primera etapa dentro de este ciclo que les mostré recién, o de este proceso que les mostré recién, que es la etapa del binge e intoxicación, o atracón e intoxicación, que es la A que les mostraba recién, ¿no? O sea, es el refuerzo positivo, es el pasarlo bien, es el por qué volver a consumir, ¿no?, desde el punto de vista del refuerzo positivo. Después, con el tiempo, yo les mostré que la letra B se iba intensificando cada vez más, ¿ya? Esto significa que el malestar, el sistema que tiene que ver con los afectos negativos, con los síntomas de privación, se va sensibilizando, se va activando, y esto lo que moviliza es a consumir para dejar de pasarlo mal, ¿ya? Ese es el refuerzo negativo, ¿ya? Entonces tenemos sistemas que tienen que ver con el refuerzo positivo, y sistemas que tienen que ver con el refuerzo negativo. Ambos movilizan hacia el consumo. Y tenemos un tercer sistema, que es el que tiene que ver con la preocupación, anticipación y craving, que es el sistema que tiene que ver con adelantarse a conseguir la sustancia cuando la necesito, a planificar el cómo lo voy a hacer. Y al filtrar mis conductas, al inhibir ciertas conductas, llamémoslas así, impulsivas. Ahora, esta imagen lo que nos muestra es la maduración de la corteza en un cerebro, ¿cierto? Los colores tienen que ver con el grosor de la materia gris de la corteza de estos cerebros. Ustedes ven que entre 5 y 20 años cada vez se va adelgazando más, eso significa que se va podando mejor las sinapsis, ¿cierto?, del cerebro hasta llegar a este azul, que es el grosor de las cortezas ya podadas. Entonces, es muy interesante esto para pensar en cómo las drogas van a afectar de manera diferente, ¿cierto?, al cerebro, mientras más joven sea una persona. En el fondo, las sinapsis que se podan
son las sinapsis que, entre comillas, no sirven o no se ocupan. Y si tenemos sinapsis relacionadas con el consumo y de alguna forma que han sensibilizado ciertos sistemas, como el que les mostraba recién el nombre todavía, y lo vamos a ver con un poquito más de detalle, se han sensibilizado sistemas como el de afecto negativo o abstinencia, vamos a, de alguna manera, a privilegiar la mantención de esas sinapsis y generar problemas mucho más fácilmente a futuro, en general adicciones también. Está muy claro que mientras antes se inicia el consumo, también aparecen con mucha más probabilidad las adicciones. Este es el primer esquema que les quiero mostrar. Este es la figura que creo que hay algunas variaciones de esta figura después, pero en el fondo es siempre la misma, que resume estos tres sistemas y va involucrando ciertas estructuras, ¿ya? Este paper es en conjunto entre Kub y Nora Volkow. Nora Volkow es la directora del NIDA actualmente, que es el Instituto Nacional de Drogas y Adicción de Estados Unidos, que son los dos institutos que financian la mayor cantidad de investigación en drogas y alcohol en el mundo. Bueno, lo que muestra este primer esquema, ¿cierto?, es esto que está pintado en azul, ¿ya?, que es el circuito que yo les comentaba, el circuito de la atracón-intoxicación, ¿ya? Y aquí la clave es lo que ustedes probablemente han escuchado más de una vez, es el famoso circuito de recompensa. El circuito de recompensa, que es el circuito que marca conductas que son biológicamente relevantes, ¿ya?, para mantener la vida y la transmisión también de la vida, ¿cierto?, a otra generación. Esto son varias estructuras que me voy a centrar en la más importante, ¿no?, que es el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, ¿cierto? Y ustedes ven acá cómo está mediada esta comunicación por dopamina, ¿ya? Pero ustedes ven acá que esto se desplaza después a la derecha, ¿cierto? En este caso, al estriado dorsal, ¿ya? ¿Qué es lo importante de este sistema? Que lo vamos a ir viendo, es que al principio estas conductas son, llamémosle así, voluntarias, pero con el paso del tiempo se van trasladando hacia estructuras que son automáticas, ¿no? El estriado dorsal, que tiene que ver más con los movimientos, como ustedes se acordarán, y son conductas que llaman mucho la atención, que las personas después relatan que en realidad no han sido planificadas ni han sido buscadas, sino que han sido de una manera u otra automatizadas, y consumen simplemente por costumbre. Esto es bien interesante, hay una pérdida de control ahí, incluso en este primer sistema. Entonces, el sistema, ¿cierto?, de recompensa que les comentaba, que es el más clásico, el más estudiado, el que se sabe, creo yo, probablemente más en adicciones, es esta transmisión dopaminérgica desde el área tegmental ventral hasta la accumbens. Y lo que ven ustedes aquí es cómo la anfetamina libera grandes cantidades de dopamina a nivel del núcleo accumbens, ¿cierto? Y ustedes ven aquí la comparación de un reforzador fisiológico que también tiene una liberación de dopamina a este nivel, cuando se administra comida a un animal, pero claramente ven ustedes que es muy inferior, al menos como es alrededor de 10 veces menor. Entonces lo interesante de esto, también esto aumenta con el sexo y aumenta con el maternaje, esta liberación dopaminérgica en este circuito. Lo interesante de las drogas, sobre todo de las drogas estimulantes, es que aumentan farmacológicamente y hacen un marcaje farmacológico de una conducta relevante para la supervivencia del individuo y de la especie. Entonces, si se fijan, la comparación es muy, muy notoria, y por eso se habla del secuestro del circuito de recompensa. En el fondo, esto que fisiológicamente se marca como relevante para volver a hacerlo, desde el punto de vista
farmacológico se interviene directamente en el circuito, marcando esta conducta como relevante y también facilitando el que se vuelva a repetir. Ese es el tema a nivel de ese circuito. Ahora, es la dopamina, por supuesto, la sustancia que es más relevante desde el punto de vista de este marcaje de aprendizaje a nivel de este sistema de recompensa, pero ustedes aquí ven en este esquema, ¿cierto?, que hay muchas otras neurotransmisores y por lo tanto sustancias que van a alterar la neurotransmisión a nivel de este circuito, ¿ya? Ustedes ven en azul el área tegmental ventral y aquí en rojo el núcleo cumbens, y ven que hay opioides, ¿cierto? GABA, dopamina, por supuesto el glutamato, muy irrelevante, que van a interactuar a nivel de estos dos circuitos, perdón, de este circuito, de estos dos núcleos, al final modificando la liberación de dopamina. Y en uno u otro caso, sea inhibiendo inhibidores, sea aumentando directamente la liberación, el efecto neto de todas las drogas de abuso o con potencial adictivo es el aumento de la liberación de dopamina en este circuito, ¿ah?, a nivel del núcleo cumbens. Eso es el efecto neto. Aquí ustedes pueden imaginar la variabilidad, ¿cierto?, de los efectos de cada una de estas sustancias, sean inhibidoras o estimulantes, pero el efecto neto siempre es el aumento de la dopamina. Ahora, yendo un poquito más en detalle, ¿cierto?, al núcleo cumbens, ustedes ven acá que tenemos principalmente terminales glutamatérgicos que vienen principalmente de la corteza prefrontal, de la cumbens, perdón, de la corteza prefrontal, del hipocampo, y que van a llegar acá, ¿cierto?, a conectarse con estas neuronas que son las espinosas medianas, que son estas D1 y D2, que son D1 y D2 son receptores dopaminérgicos, D1 y dopaminérgicos D2, ¿cierto?, que son la gran mayoría de estas neuronas que componen el núcleo cumbens. Y lo interesante acá es que esta transmisión glutamatérgica a nivel de la cumbens va a estar mediada por la dopamina. En el fondo es la dopamina la que, a través de este circuito de recompensa que les mostraba recién, es la que va a generar el aprendizaje a través de este glutamato. Y como ven ustedes acá van a ver ya cannabinoides, que los vamos a ver un poquito más, ¿cierto?, que van mediando la liberación de glutamato en este espacio, neuronas GABA, interneuronas que son inhibitorias, ¿cierto? Y aquí ustedes ven los opioides, que como les comentaba recién, el efecto neto siempre va a ser la liberación dopaminérgica en este circuito. En este caso inhibiendo los inhibidores. Ahora, yendo a algunos mecanismos de acción de algunas drogas, ¿cierto?, desde el punto de vista más farmacodinámico específico, lo que ustedes ven acá es un esquema, ¿cierto?, o el espacio sináptico de la sinapsis dopaminérgica en este núcleo cumbens, podría ser perfectamente. Y lo que ven ustedes acá es el transportador, ¿cierto?, de dopamina, que al unirse a la cocaína se bloquea. Entonces, al bloquearse, este transportador va, de manera aguda, va a aumentar la disponibilidad de dopamina y de otros neurotransmisores, ¿cierto?, en el espacio sináptico. Y es lo que vieron ustedes, por ejemplo, con la anfetamina. La anfetamina también libera vesículas, hace las dos cosas, bloquea la recaptación y libera vesículas dopaminérgicas, por eso aumenta tanto. Pero ese es el efecto dopaminérgico de la cocaína. Ahora, el alcohol, por ejemplo, que ustedes saben, ¿cierto?, que es un depresor del sistema nervioso central, ustedes ven que en este caso
tenemos la neurona GABA, que va a modular la liberación, en este caso, de la neurona dopaminérgica que sale del área tegmental ventral y llega al accumbens, y ustedes ven que en este caso el efecto neto del etanol es disminuir la liberación de la dopamina, ¿ya? Sin embargo, cuando el acetaldehído, que es un producto de la metabolización del alcohol, se une con la dopamina, se produce una sustancia que es el salsolinol. Y el salsolinol, ustedes ven acá que se une a los receptores mu de esta neurona GABA, que tiene receptores opioides, y inhibe al inhibidor, resultando, por lo tanto, en un aumento de la liberación dopaminérgica, ¿ya? Este es un ejemplo de una sustancia compleja, llamémoslo así. El alcohol tiene muchos efectos a nivel de neurotransmisores, y este es el efecto que explica el aumento de la liberación dopaminérgica a nivel central, que no es directo, se fijan, es indirecto. Bueno, esto es bien interesante. Hay un grupo de investigadores de la facultad que tienen una serie de desarrollos muy interesantes a los que les interesa meterse en el área, llamémosle, más preclínica de la investigación en adicciones. Yo se los recomiendo de todas maneras. El doctor Israel, el equipo de farmacología de la facultad, tiene, por ejemplo, este desarrollo que es un vector, ¿cierto? Un virus que inyectan con una anticatalasa, que lo que hace la catalasa es generar este salsolinol al final. Entonces bloquean la posibilidad de generar este salsolinol, inhibiendo a la catalasa, y lo que ven ustedes es cómo en ratas que prefieren el alcohol, en este caso, dejan de beber, ¿eh? Y las ratas que están pintaditas en blanco siguen bebiendo mucho, ¿eh? Entonces, esto es un uso muy concreto en una investigación preclínica muy interesante y prometedora, ¿cierto? De este dato que les daba recién del metabolismo ya intracerebral del alcohol, del etanol, y de estos subproductos que interactúan a nivel neuronal. Ahora, una cosa interesante, ¿cierto?, es que las drogas producen aprendizaje, y la liberación en un primer momento de noradrenalina, sobre todo de dopamina, pero bueno, estos neurotransmisores, cuando hay un consumo agudo, con el paso del tiempo se va trasladando a los estímulos relacionados con ese consumo. Y esto es clave para la clínica y es clave para el tratamiento, ¿ya? Lo que les voy a mostrar aquí es un estudio que es bien sencillo, pero muy bonito. Aquí muestra que a ratas a las que se les inyecta cocaína intraperitonealmente, a las que se les inyecta cocaína y se le coloca un ruido, una pista, justo antes de inyectarla, o sea, hay un pito y se le inyecta cocaína, hay un pito y se le inyecta cocaína. Y tenemos, esas son las que están en morado, y las que están en verde son a las otras ratas, ¿cierto? Pero que se les inyecta cocaína y se les administra esta pista auditiva en momentos aleatorios. Entonces a veces suena un pito pero no significa nada, y otras veces se le inyecta cocaína sin decir agua va. Entonces no hay una relación entre este sonido y la inyección de cocaína. Lo que van a ver en este grupo de ratas es que en las que se asoció el sonido con la inyección de cocaína, solamente al presentar esta pista auditiva hay un aumento de la liberación dopaminérgica en el accumbens. Al igual que como vimos al principio, ¿cierto? Cuando se administraba la sustancia, aumentaba la liberación de dopamina,
aquí, sin administrar la sustancia, solamente con presentar un estímulo relacionado a la sustancia, se libera dopamina. Y esto es súper importante en clínica. ¿Ah? En el fondo lo que nos está diciendo acá es que esta rata aprendió que cada vez que había este sonido, le iba a llegar su dopamina y su cocaína. Y esto es lo que vemos también en pacientes. ¿Ah? Esto es un PET, ¿cierto? Con racloprida, que es lo que nos permite observar. La racloprida se une a los receptores dopaminérgicos, entonces mientras menos racloprida haya menos racloprida haya unida a los receptores, significa que había más dopamina circulante. Entonces, mientras más dopamina circulante, la señal de racloprida va a ser más débil. Y lo contrario, ¿cierto? Mientras menos dopamina circulante, la señal de racloprida va a ser más potente. Lo que ven ustedes acá es en pacientes cocainómanos, cuando se les muestra imágenes neutrales como un paisaje, hay esta señal de racloprida potente. Y al mostrar imágenes de cocaína, de gente consumiendo cocaína o de parafernalia de la cocaína, vemos cómo se libera dopamina a nivel de cierto la base, de los núcleos, de la base, de la cumbens principalmente. Esto es bien importante porque lo que nos dice acá, y probablemente Nicolás nos va a hablar un poco más del tema, es que la liberación de dopamina y el efecto de estar expuesto a ciertas pistas relacionadas con el consumo genera cambios que no son voluntarios en el paciente, ¿ya? O sea, en una persona con una adicción, hay cosas que pasan en el cerebro que no son de control voluntario. Este es un muy buen ejemplo. Y esto es muy bueno explicarle a los pacientes concretamente para que no se expongan. Y es una de las cosas centrales del tratamiento, el evitar la exposición a situaciones que pueden generar recaídas. Esta es una forma, ¿cierto?, de explicar el aprendizaje, la LTP, ¿cierto?, el Long Term Potentiation, que en el fondo nos dice que si una neurona se estimula a una frecuencia alta y después se vuelve a estimular, va a ir, entre comillas, aprendiendo que debe estimularse, va a ir aumentando su posibilidad de descargar después de un tren rápido de estimulación. Y es una forma, entre comillas, sencilla o básica, estructural del aprendizaje. Y lo que ven ustedes acá es que este efecto LTP está mediado por un cambio en la relación entre los AMPA y los NMDA, de receptores de glutamato. Entonces ven que ustedes lo basal es con suero salino, ¿cierto? Los AMPA, entre comillas, son poquitos, y la NMDA es la mayor cantidad de receptores que están expresados en la membrana postsináptica. Sin embargo, cuando está expuesto, en este caso, a cocaína o a anfetamina, los AMPA aumentan en relación al NMDA. Y este cambio entre la relación de AMPA y NMDA, es aumentando el AMPA, es lo que explicaría el LTP. Y ven ustedes que en todas estas sustancias, cocaína, anfetamina, morfina, nicotina y etanol, se produce este cambio de relación. Esto es bien interesante para comprender lo que podría estar mediando este aprendizaje. Ahora, existe un fenómeno, ¿cierto?, que ustedes ven acá bien graficado, y es que mientras va pasando los días de acceso ilimitado a la sustancia, en este caso heroína, la ratita va presionando cada vez más la palanca, ¿ya? Y esto significa que el efecto inicial que tenía, con el que, entre comillas, quedaba bien al principio, se va disminuyendo con el pasar del tiempo y por lo tanto tiene que ir aumentando las veces que se administra la sustancia. Y eso se conoce como tolerancia, ¿ya? En el fondo se produce un acostumbramiento del efecto reforzador positivo, que también es lo que ustedes vieron al principio en este esquema de Coop con la letra A, ¿cierto? Cada vez la A iba siendo menor. Entonces, esto ahora a nivel
de pacientes a nivel clínico, ustedes ven que se reporta la euforia en un gráfico y la compulsión, o sea, el deseo de consumir en el otro. Y vemos que en pacientes o en personas controles a los que se les inyecta metilfenidato, tienen un high importante. Metilfenidato es un estimulante que en este caso lo ocupan como símil de cocaína, pero lo importante es que es un estimulante. Ustedes ven que el autorreporte es rondeando 7 y el placebo es muy bajito. Cuando lo comparan con los cocainómanos, ustedes ven que el reporte no alcanza a llegar a 4 de euforia. O sea, vemos que el efecto euforizante del metilfenidato es claramente inferior, es la mitad más o menos. Sin embargo, ustedes ven que el deseo de consumo en los controles no es gran tema, o sea, no es como que necesitan otro hit, ¿no? En cambio, los cocainómanos sí. Incluso fíjense que aumenta incluso la compulsión después del placebo, pero aumenta mucho más, por supuesto, después del metilfenidato. Entonces, esto también lo podemos observar a nivel de la liberación de dopamina en el estriado. Ustedes ven acá que en controles, ¿cierto? Después de recibir el metilfenidato endovenoso, la liberación de dopamina aumenta bastante, el 21% aparece acá en el gráfico, mientras que en cocainómanos aumenta mucho menos, un 9%. O sea, tenemos aspectos clínicos, subjetivos, ¿cierto? Y también neurobiológicos que dan cuenta de este aplanamiento, de esta tolerancia. Ahora, también es importante recordar que las drogas van a interactuar con el núcleo de la célula. No es solo modificaciones a nivel de receptores o de recaptadores, ¿cierto?, en la membrana, sino que eso va a echar a andar una cadena de mensajeros, ¿cierto?, que hacen que se modifiquen las proteínas que se van a sintetizar. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, es en este esquema, ¿cierto?, lo que la morfina hace con el receptor opioide mu. Sabemos, ¿cierto?, que los opioides van a generar primero una hiperpolarización de la célula, en este caso es muy importante la hiperpolarización de la vía del dolor, principalmente mediada, ¿cierto?, por la salida de potasio fuera de la célula. Entonces hiperpolarizando la célula y generando una analgesia. Ahora, lo que me interesa es que vean las flechitas que son rojas en el esquema, y ustedes ven que a largo plazo, no en el efecto agudo analgésico, sino después de varias repeticiones de la administración de la morfina, ustedes ven que se va produciendo en este caso un aumento de la actividad de la adenilciclasa, la 1 y la 8, esto aumenta, ¿cierto?, la AMP cíclico, proteinquinasa A, y va a generar un aumento al final de la transcripción de ciertas proteínas que van al final a aumentar la entrada de sodio. Es la última flechita que ustedes ven ahí, y que el efecto neto al final va a sobrepasar la salida de potasio. Por lo tanto, en vez de hiperpolarizar, va a despolarizar esta vía, y bueno, ustedes probablemente han escuchado que las personas con dependencia opioides tienen mucho dolor, parte del síndrome de privación es con mucho dolor, y va cambiando, por lo tanto, el efecto a largo plazo versus el efecto agudo. Esto es un gráfico y un esquema de cómo, en este caso, la exposición esto es cocaína, a cocaína en tejidos, ¿cierto?, que
van a expresar genes que tienen que ver con la la arquitectura dendrítica, ¿ah? El crecimiento y la interconexión dendrítica de las neuronas. Entonces, lo que ven ustedes en los tres gráficos de las tres barras de arriba, ¿cierto?, es exposición aguda a cocaína, ¿ya? Y cómo esto va a aumentar significativamente la replicación de distintos genes que tienen que ver con las dendritas. Y ustedes ven que cuando está en rojo, aumenta en 2 veces. ¿Ah? Y ahí ustedes ven en verde, que significa que disminuye. Lo importante acá es que hay alrededor de 100 genes, como ven ustedes acá, que aumentan su expresión cuando se ven expuestos a cocaína en una vez. Después, en la siguiente barra, ustedes ven que hay alrededor de 250 genes que aumentan su expresión cuando se ven expuestos de manera repetida a la cocaína. Y en la tercera barra, ustedes ven que hay alrededor de 200 genes que se ven aumentados en su expresión cuando se ven expuestos de manera repetida a la cocaína, y después hay una abstinencia entre medio y se vuelven a exponer a cocaína. Y esto en el fondo, lo que está esquematizado abajo, ¿cierto?, es que hay genes que se van, ¿cierto?, expresando en función de estos cambios, ¿cierto?, de metilación y cuán disponibles quedan para ser transcritas las hebras, ¿cierto?, de ADN. Esto me gustaría vincularlo con lo que hablamos recién y les mostraba esta imagen del cerebro que va creciendo y que se va de alguna manera optimizando la corteza, ¿no? Y que por lo tanto esta poda va a dejar aquellas conexiones que se consideran más importantes. Aquí la verdad es que no voy a entrar en detalle, pero es para mostrar simplemente cómo esta dendrita va a modificarse en función de si tiene o no cocaína y si tiene o no elementos que inhiben la síntesis proteica o no. Ya. El segundo sistema que quiero revisar, va a ser más breve que el anterior. El segundo sistema que quiero revisar es el de refuerzo negativo o abstinencia, que está mediado principalmente por la amígdala, el núcleo central de la amígdala y el tallo cerebral. Simplemente mencionar que todas las sustancias que ustedes ven acá producen, cuando son suspendidas bruscamente después de un tiempo de consumo prolongado, un aumento de la liberación de CRF. Ustedes ven acá el alcohol, ustedes ven la cocaína, los cannabinoides y los opiáceos, y todos ellos aumentan, ¿cierto?, su liberación, a la liberación de CRF, ¿ya? Entonces, volviendo un poquito al esquema de Cook, lo que podríamos resumir es que en un individuo o en un sujeto que sea no dependiente, va a tener un high inicial producido por el aumento de dopamina, de opioides, de GABA y de glutamato, y va a tener un bajón, llamémoslo así, el B que ponía después, que es relativamente menor, que es relativamente leve, mediado por el aumento del CRF, ¿cierto? Y ahora sí les mostraba el efecto de la abstinencia y la liberación de CRF producto de la privación, aumento de la noradrenalina, dinorfina, ¿cierto? Y una disminución del neuropéptido I. Lo que me interesa es que ustedes vean es la valencia motivacional total, que si fijan está dada principalmente por el refuerzo positivo y tiene esa magnitud. ¿Ah? En la parte A del gráfico, la Total Motivational Balance, es de esa magnitud. Ahora, compárenla con el de la derecha, con el sujeto
dependiente, en donde hay una tolerancia a los efectos positivos. O sea, ven ustedes una disminución grande de dopamina, de glutamato, de GABA y de opioides. Y ven ustedes un aumento muy evidente del CRF, de la noradrenalina, de la dinorfina. Es lo que yo les nombraba, ¿cierto?, como un nuevo estado alostático, en donde ya basalmente hay una disminución de dopamina, de glutamato, de opioides y de GABA. Y lo que ven ustedes acá es una valencia motivacional muchísimo mayor, se fijan, que la anterior, y sobre todo dada por el refuerzo negativo. O sea, la búsqueda de consumo en este caso está dada por el dejar de pasarlo mal. Creo que ese es un punto fundamental para entender la adicción. No es para pasarlo bien, para dejar de pasarlo mal. Y para terminar esta última parte del sistema que tiene que ver con o este último sistema, ¿cierto?, que tiene que ver con la anticipación, el craving y la preocupación por el consumo. Aquí tengo un chat que quiero... Ya, de acuerdo. Ok. Voy a ir un poquito más rápido entonces en esta parte. Lo que ven ustedes acá es que la corteza prefrontal, ¿cierto?, el hipocampo, la amígdala, esto es la basolateral, y la ínsula son las estructuras de este sistema. Y me interesa acá que se fijen, esto es un PET, que se fijen en cómo las personas con dependencia a cocaína, en este caso, tienen una corteza prefrontal mucho menos activa, o en este caso, con una señal muchísimo menor que las personas controles. En ese sentido, la corteza prefrontal, recuerden que es la que nos ayuda a ir organizando nuestras conductas, también sirve como inhibición de ciertas conductas más impulsivas. Entonces, si tenemos un circuito de recompensa y un circuito que tiene que ver con el malestar activado, va a ser más difícil filtrarlo e inhibirlo. Estos son specs de pacientes de la clínica. Lo que me interesa es que vean ustedes, sobre todo esta columna, la última, habla aquí que hay una perfusión muy, muy disminuida en grandes áreas del cerebro. Aquí la corteza prefrontal está francamente hipoperfundida, y por lo tanto uno puede también comprender ciertos aspectos de la conducta del paciente y de la dificultad de analizar y de monitorizar sus propias conductas. Entonces, acá, en este mismo estudio que hicimos, hicimos una relación entre los años de uso de cocaína y la hipoperfusión del cingulado y de la corteza en general. Ahí ustedes ven que es bien interesante que esto no es tan habitual, no se encuentra siempre, que la magnitud del consumo se relacione con la magnitud del daño o la magnitud de la hipoperfusión. Aquí sí lo encontramos bastante bien en estos pacientes que estudiamos. Esto me lo voy a saltar y Una voy a pregunta, buscar. ¿Sí? ¿esa hipoperfusión es con respecto al basal o es con respecto, es como valor absoluto de toda la perfusión cerebral? La hipoperfusión la hipoperfusión es en relación a sí mismo, es en relación a otras áreas del cerebro de la misma persona. Ya. Hay dos maneras. Hay una manera que es la que hacen en la clínica Las Condes, que tienen unas bases de datos de pacientes que son, o sea, de controles, y en función de eso sacan la hipoperfusión del paciente. Y lo que hicieron acá en medicina nuclear del J es en función de áreas de las otras áreas del paciente. Ya. Es como un control consigo mismo. Esto
y esto es lo que les quería mostrar de mi trabajo de tesis, que muestra unas ratas, que son las ratas Uchile B, que son ratas que tienden a beber y que beben mucho, ¿ya? Y lo que hicimos en este trabajo es seccionar el nervio vago. El nervio vago, son dos nervios vagos. El nervio vago es la vía por la que llega la mayor cantidad de información interoceptiva a la ínsula. Y es una forma, en el fondo, de ir monitorizando el medio interno. Está muy relacionada, ¿cierto?, con la capacidad de percibir lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Y, bueno, este modelo es bien sencillo, son ratas que se dejan bebiendo alcohol constantemente y que después se les suspende el acceso, y una vez que se reinstala nuevamente el acceso, se mide la cantidad de alcohol que beben. Y ese efecto inicial de aumento del consumo en atracón se llama ADE, es Alcohol Deprivation Effect. Y este efecto de privación de alcohol es el que se mide como un modelo, en el fondo, de atracón y de recaída. Entonces, lo que ven ustedes acá es que en las ratas que... a ver, esto es, aquí está, estas son las ratas controles o CHAM. Me interesa que vean el B, ¿no? El gráfico B. Las ratas bebían esta cantidad en la base y al reinstalarlos, el primer día de reexposición aumentaron claramente su consumo, ¿no? Y las ratas que son vagotomizadas, que les cortamos un vago, el consumo se mantuvo parejo, ¿no? No hubo este efecto de atracón. Las ratas seguían tomando agua, comiendo normalmente, estaban sanas, en el fondo no es que hayan quedado inmovilizadas y que por eso no bebían en exceso, ¿no? Y esto se repitió en dos oportunidades. Entonces, en resumen, este es el esquema. Me pasé un poquito el tiempo presupuestado, pido disculpas a Nicolás y el resto, pero en el fondo lo importante es que tenemos estos tres sistemas: el de refuerzo positivo, refuerzo negativo y el de preocupación-anticipación, y que las personas con adicciones principalmente consumen por el temor a pasarlo mal, o sea, el seguir pasándolo mal, más que por el pasarlo bien. Eso lo quería contarles. Gracias. Nico. Muchas gracias, doctor Ibáñez, por su presentación. De nada. Vamos a presentar entonces al doctor Nicolás Libuy, que es académico también de la Clínica Psiquiátrica Universitaria, que es el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Norte de la Facultad, y donde participa en la unidad de adicciones junto al doctor Ibáñez, y psiquiatra staff también de la clínica alemana. Doctor Libuy nos va a hablar de la parte clínica de las adicciones como complemento a la parte neurobiológica que abordó el doctor Ibáñez. Doctor Libuy, adelante, por favor. Gracias, Rodrigo y Carlos. No sé si, antes de partir, no sé si hay algunas preguntas para Carlos que a lo mejor antes que se... Esa es una opción, y la otra opción es que hagamos una especie de mesa redonda al final donde puedan haber preguntas de integración básico-clínica que tal vez puedan responder ambos. Yo me puedo quedar hasta el final, Nico. Ah, ya, súper, ya, ok. Y lo otro, partimos al tiro, ¿no? ¿Sí, Rodrigo? Ya, de acuerdo. Bien. Deberías poder compartir pantalla. Sí, sí. Perdón, se ve mi power, parece, ¿no? Dice que ha empezado la función de compartir las pantallas, pero no se ve ninguna diapositiva. Ahí sí, no. Sí, ahí sí. Ya, ok. Está cargando.
Se ve modo presentación, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Ok. Ya, bueno, Carlos comentó de manera muy interesante, ¿no es cierto?, la evidencia que hay detrás de la neurobiología de las adicciones. Quizá una de las cosas interesantes, a lo mejor fue saliendo en la medida en que Carlos lo fue mostrando, es que hay una importante correspondencia entre las bases quizás neurobiológicas o los mecanismos que están detrás de las adicciones y los fenómenos más clínicos que uno puede observar. Eso es muy interesante. No sé si se da en todos los trastornos mentales de esa manera, pero eso hace muy interesante poder observar esos fenómenos en la clínica. ¿Ah? Para hablar de los trastornos por uso de sustancias, primero mencionar solamente que uno puede hablar como una dimensión que va desde el consumo ocasional hasta los trastornos por consumo de sustancias. Las adicciones están en un extremo. ¿Ah? En el otro extremo está un consumo que pudiese ser esporádico, de bajo riesgo, ocasional o único incluso, sin que ese consumo todavía se transforme en un trastorno. ¿Ah? Entonces, entre un extremo y otro hay una gradiente, hay unas distintas dimensiones de problemas. Aquí está graficado más bien el tema del alcohol, que puede ir desde un consumo, desde una abstinencia, un consumo ocasional, esporádico o de bajo riesgo, hacia un consumo de riesgo y hacia el desarrollo de lo que sería una dependencia o una adicción. ¿Ya? Entonces, evidentemente no es una división tan categorial, digamos, en polos de blanco y negro, de decir, aquí termina lo que sería un consumo normal y empieza el trastorno, ¿no? Y esto otro es trastorno. No es tan fácil hacer esa distinción. Y como diagnóstico de trastornos por consumo de sustancias existen múltiples diagnósticos. Aquí hay un listado, pero actualmente hablamos de trastornos por uso de sustancias porque es la manera en la cual el Manual de Clasificación Diagnóstica de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana le llama. ¿Ah? Antes le llamaba más bien abuso o dependencia. Lo que también en el CIE-10 y ahora en el CIE-11 se ha categorizado como consumo perjudicial o dependencia. Son categorías que antes estaban separadas o en el CIE están separadas. En el manual de clasificaciones americano estaban separados lo que era el abuso y la dependencia y se han reunido en torno a lo que es un trastorno por uso de sustancias, fundamentalmente por esto que les mencionaba al comienzo, que existe en la práctica a veces no es tan fácil diferenciar distintas categorías de niveles de consumo o de trastornos como para poder diferenciar solamente lo que sería abuso o dependencia, sino que una categoría más amplia que se puede dividir por severidad. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero también existen otros trastornos. Existen trastornos que les han llamado inducidos por sustancia. Por ejemplo, la intoxicación es un trastorno inducido por sustancia. La intoxicación tiene que ver con las manifestaciones clínicas que ocurren en una persona, ya sea mentales o físicas, derivadas del uso de alguna sustancia tóxica, y estas sustancias que tienen potencial de abuso o dependencia o potencial de generar adicción, producen estados de intoxicación. Y los estados de intoxicación, por supuesto, son diferentes en distintas personas, o sea, en distintas sustancias y en distintas personas. ¿Ah? La intoxicación por alcohol no es la misma que la intoxicación por un estimulante, etc. Y los cuadros de abstinencia, lo mismo. ¿Ah? El síndrome de abstinencia es un trastorno que viene derivado de alguien que ha tenido un consumo de sustancia en un patrón, digamos, definido, y luego de una suspensión del uso de la sustancia aparecen síntomas de abstinencia o de retirada o de privación, cuando hay un cese brusco de la sustancia sin una sustancia que reemplace sus efectos. Y eso también es específico para cada una de las sustancias. No es lo mismo la abstinencia alcohol, a opioides, a cocaína. Es específico para cada una. Y hay otros criterios clínicos que también hacen específicas las manifestaciones de los síntomas de abstinencia. También existen trastornos mentales inducidos por sustancias. ¿Ah? Hay cuadros anímicos o cuadros psicóticos u otros problemas mentales que pueden ser
pueden tener manifestaciones muy similares a los trastornos originales, pero que en realidad han sido inducidos por alguna sustancia. Por ejemplo, algunos estimulantes pueden inducir cuadros de euforia, ¿no? O exaltación anímica, o también psicosis. Y otros sedantes pueden inducir incluso algunos síntomas anímicos depresivos, o la retirada de la sustancia también puede dar manifestaciones que tienen la apariencia de trastornos mentales comunes como la depresión, ansiedad o psicosis, pero que están inducidos por alguna sustancia. Y a su vez pueden existir trastornos comórbidos, personas que tienen trastornos del ánimo o psicosis u otros trastornos mentales y que además tienen consumo de sustancias, y eso interfiere en cómo se presenta clínicamente, ¿ya? No se presenta de la misma manera un trastorno mental cuando además hay un consumo de sustancias concomitante. Entonces los diagnósticos que hay en torno al consumo de sustancias pueden ser múltiples, y estos diagnósticos múltiples también dependen en sus manifestaciones de sustancias específicas, como decía, ¿ya? No todas las sustancias dan los mismos trastornos mentales, las mismas intoxicaciones, las mismas abstinencias, ni todos tienen el mismo potencial de dependencia o abstinencia, ¿ya? Eso como marco general. Algunos datos para dar contexto solamente. Aquí voy a mostrar datos de Chile, solamente acá. Esto, por ejemplo, son las prevalencias de consumo de alcohol en población general. ¿Ya? Son las encuestas nacionales del Servicio Nacional de Drogas en Chile, que las hace cada 2 años en población general, en adultos. Y pregunta, bueno, si usted ha consumido alcohol en la vida, en el último año o en el último mes. En general, en el último año, alrededor del 60% consumió alcohol, ¿ya? Ese es como el rango en el que se mueve el consumo de alcohol en general, sin hablar todavía de consumo de riesgo o trastorno. Nos da un punto de referencia para decir, bueno, evidentemente no toda la población consume alcohol, pero hay un porcentaje que sí lo hace. Y cuando uno ve, por ejemplo, entre quienes han consumido alcohol durante el último mes, ¿cuántos se han embriagado? Definido esto como usar 5 tragos o más en una ocasión, o 4 más en mujeres en una ocasión. Ahí uno puede ya empezar a desglosar algunas cifras para entender también cómo se comporta el fenómeno, en el sentido de que, bueno, es una proporción de quienes usan alcohol el último mes o quienes han usado alcohol el último mes los que se han embriagado, no todos, evidentemente. ¿Y cómo se distribuye esto? Si uno compara ahí entre hombres y mujeres, es más frecuente en hombres este tipo de situaciones de embriaguez que en mujeres, aunque es relativamente similar, pero es más fuerte en hombres. Cuando se ve por tramos de edad, también uno ve que en la adultez joven es cuando con más frecuencia se dan los problemas de este tipo. Y en cuanto al nivel socioeconómico, también podemos ver que la proporción más alta está en el nivel socioeconómico bajo versus los niveles medios y altos. Entonces ahí uno puede hacerse una idea de en qué personas pudiese afectar más este problema. Y cuando se hace lo mismo, pero con consumo de riesgo de alcohol, es decir, de todos quienes han consumido alcohol el último año, quienes tienen un nivel de consumo que puede ponerlos en riesgo de tener problemas relacionados con el alcohol, y eso se define en cuanto a la cantidad de alcohol que se bebe. Aquí también se ve una distribución más o menos similar a lo que veíamos antes con la embriaguez, en cuanto a que es más frecuente en los hombres el consumo de riesgo, o más prevalente. Aquí hay una diferencia un poco más marcada con las mujeres en cuanto al porcentaje. En los tramos de edad también es relativamente similar en cuanto a que la adultez joven pudiese ser el periodo donde mayor consumo de riesgo existe, y en los niveles socioeconómicos más bajos están más afectados. Pese a que cuando se hacen las estadísticas de los litros per cápita se ve que se compra más alcohol en el nivel socioeconómico alto, los problemas relacionados con el alcohol son más frecuentes en el nivel socioeconómico bajo. Y esto para tener una panorámica general de cómo se pueden comportar otras sustancias. No todas las sustancias tienen el mismo potencial de dependencia. Por ejemplo, estos datos de Senda hacen una estimación de cuántas personas pudiesen tener
un consumo dependiente o abuso, o un consumo problemático de marihuana, cocaína y pasta base, que son algunas de las drogas ilegales más frecuentes. Y cuando se ve cada una de estas sustancias, por ejemplo, si vamos a mirar la pasta base, de los que usan pasta base, el 57,4% puede desarrollar una dependencia, ¿ya? O el 60% tiene un abuso, o más del 60% un consumo problemático, ¿ah? Cifras bastante importantes, es decir, la mayoría de los usuarios de pasta base tiene un problema o incluso una dependencia por esta sustancia. En la cocaína esto es un poco más moderado. Una proporción muy importante de quienes consumen cocaína puede desarrollar dependencia, abuso o un consumo problemático. Pero es menos que en los usuarios de pasta base. Y así también lo vemos de manera diferente en marihuana. Si bien hay una menor proporción de personas entre quienes usan marihuana que puede desarrollar una dependencia, existe una proporción, ¿ya? Y aquí lo ponen un 20%, que no deja de ser una cantidad importante, ¿ah? Entonces, esto simplemente es como para ejemplificar que distintas sustancias tienen distinto potencial de dependencia, y eso se manifiesta en que lo vamos a observar en los consumidores. No todos desarrollan este tipo de problemas. No lo puse acá. Rodrigo Nieto en la mañana me compartió una noticia muy interesante, que a partir de los datos del Observatorio de Drogas de la ONU, que hace un recuento de las prevalencias de consumo en el mundo, se destacaba que en Chile el consumo de marihuana está en una de las cifras más altas a nivel mundial. Eso, bueno, es lamentable, digamos, porque también involucra a población más vulnerable como adolescentes, jóvenes. Pero aquí yo puse solo datos chilenos, no los puse en comparación a otros países, pero lamentablemente tenemos cifras de consumo bastante importantes. En la adolescencia es cuando frecuentemente se inicia el consumo de sustancias, porque en esta etapa de la vida hay una mayor vulnerabilidad a la experimentación, ¿ya? En esta etapa también hay más riesgo de desarrollar trastornos por uso de sustancias, hay efectos más severos y más sensibilidad a la neurotoxicidad. Y es característico de la adolescencia conductas que están más relacionadas a tomar riesgo. Hay mayor búsqueda de novedad y una alta sensibilidad también a la presión de los pares. Es decir, las conductas de los adolescentes tienen que ver con qué es lo que hace su entorno, qué es lo que hacen los otros adolescentes. Entonces es una etapa en la que con más frecuencia se inicia el consumo, por una parte, pero por otra es una etapa también más vulnerable en cuanto a los efectos. En los escolares, el 31% de los escolares ha consumido alcohol en el último mes y el 57% en el último año. Y entre quienes usan alcohol en el último mes, el 62% se ha embriagado, ¿ya? Cifras bastante importantes para esta edad de riesgo. Esto es entre octavo básico y cuarto medio. Y lo que ha pasado con la marihuana en escolares es que entre el 2000 y el 2017 se ha duplicado el consumo de marihuana, desde un 14,8% en consumidores de último año a 31%, ¿ya? Que son cifras más. ¿Sí? Y ahí de repente no puede ser que, o sea, me imagino que igual sí o sí debe haber aumentado, pero que antes se reportaba, y que ahora, como pareciera ser un tema más abierto, abiertamente se diga más que se consume. Claro, esa es una de las hipótesis, entre comillas, para explicar parcialmente si las personas declaran más o no el consumo de marihuana, pero eso, como la manera, entre comillas, de medir eso, es que si uno ocupa el mismo instrumento para medir, el mismo termómetro, digamos, la misma forma de tomar los datos, y eso es a través de la encuesta nacional de población escolar, de Senda, que se hace cada 2 años con una metodología equivalente, más o menos similar. Y frente a esa metodología se ha visto el aumento. Entonces, no tenemos, entre comillas, cómo comprobar esa hipótesis, pero uno tiende a pensar que aunque haya un grupo de personas que pueda declararlo más abiertamente porque se hace más común el uso de marihuana, sin duda ha aumentado. De hecho, esa hipótesis o esa explicación tiene a la base la idea de que ha aumentado el consumo, o sea, se ha hecho más familiar el consumo para las personas, ¿ya? Y por eso también lo reconocerían más. Pero si uno considera que es la misma encuesta,
igual hay un efecto real de aumento importante en esto. ¿Sí? Pero efectivamente cuando hay más consumos en pares en los adolescentes, eso explota un poquitito más o se plantea que se normaliza el consumo, lo que da más riesgo que aumente el consumo en ese contexto. Y bueno, ¿por qué es un problema, digamos? ¿Por qué es un problema que hayan estas magnitudes de consumo de alcohol o de otras sustancias? Este es un estudio de carga de enfermedad en Chile, que lo único que se ha hecho hasta ahora de carga de enfermedad general, que muestra que el alcohol es uno de los principales factores de riesgo a la salud, entendiendo la carga de enfermedad o avisa como años de vida perdidos por discapacidad o muerte prematura, que es la manera en la cual se dice que algunos factores de riesgo a la salud generan daño a la salud. ¿Cuánta enfermedad y muerte generan? Bueno, el alcohol es uno de los factores que más afecta a esto en Chile. Y se hizo un estudio de costo social y carga de enfermedad por la Católica y SENDA, el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, más o menos reciente, el 2017, y muestra que un 13% de las muertes en total de Chile son atribuibles al alcohol. El 16,4% de los años de vida perdidos por muerte son directamente atribuibles al alcohol, y un costo que genera un 5,4% del costo del presupuesto de salud y que supera por mucho lo recaudado. Y también el costo, digamos, ellos discuten que el costo relacionado con prevención e investigación de financiamiento estatal en alcohol es bastante bajo en relación al daño que genera, ¿no? Y que sería al menos 5 veces superior al valor recaudado por el Estado, el costo del alcohol. Entonces, es un problema importante. Y cuando esto se ve en el mundo, esto aquí a la derecha es lo mismo el estudio de carga de enfermedad, pero mundial, del 2017. Los datos del 2017 hace poquito nomás salió los del 2019, pero son relativamente similares en el sentido de que, por ejemplo, el tabaco ocupa el segundo lugar en los factores de riesgo a la salud en el mundo, el alcohol el séptimo lugar, ¿no? Como factores de riesgo a la salud en el mundo. Entonces, eso también nos da cuenta de que el consumo de sustancias, específicamente estas dos sustancias legales que son más consumidas, da importantes problemas a la salud. Y esto también ha traído una discusión respecto de, bueno, ¿el alcohol es saludable o no? ¿O hay niveles de alcohol que sean saludables? Y se ha publicado en base a estos datos que desde consumos iniciales, desde una unidad de bebida estándar en adelante, ya aumenta el riesgo de problemas a la salud, ¿ya? Entonces, no hay un nivel de consumo, no hay una cantidad que uno diga 1 o 2 copas al día que disminuyan el riesgo a la salud y que después de eso aumente, como una curva J, digamos. Eso no se ve, sino que lo que se ve es que desde cantidades iniciales de uso de alcohol ya empieza a aumentar el riesgo a la salud, ¿ya? Desde aquí es que ha surgido el argumento de que no hay niveles de consumo que sean saludables. Puede haber niveles de bajo riesgo, pero no saludables, digamos. Y cuando se ordenan las distintas drogas o sustancias en el potencial daño que generan a sí mismos o a terceros, el alcohol lidera, ¿no? El alcohol lidera por prevalencia de consumo, pero también por daño. En azul a los propios usuarios y en rojo el daño que generan a otras personas, a terceros. Seguido por la heroína, que afortunadamente en Chile no es tan prevalente. La cocaína crack, que es una cocaína fumada, similar a la pasta base. En Chile no se usa el crack, pero sí la pasta base, que pudiésemos hacer la equivalente, digamos. Y luego seguía por otras sustancias, pero aquí vemos que distintas sustancias pueden tener distinto nivel de daño a sí mismos o a terceros, daños a la salud y costos sociales, accidentes o violencia. Entonces,
se plantea que las consecuencias pueden ser médicas, sociales, económicas o penales, ¿ya? Y son variadas y pudiesen afectar a personas de todas las edades. Esta es una definición que ocupa el NIDA, el National Institute on Drug Abuse del NIH en Estados Unidos, para definir lo que es la adicción. Y ellos se basan un poco en este modelo de enfermedad crónica para decir que en realidad la adicción se puede entender como una enfermedad crónica. ¿Ah? Afecta al cerebro, bueno, no solo al cerebro, pero quieren decir con eso estos autores que tiene una base física, neurobiológica. Y que cursa con recaídas caracterizadas por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas a pesar de las consecuencias nocivas que provoca para la persona y para los que lo rodean. Y si bien es cierto que en el caso de la mayoría de las personas la decisión inicial de consumir una droga es voluntaria, con el tiempo los cambios que ocurren en el cerebro, Carlos lo mostró, pueden afectar el autocontrol y obstaculizar su capacidad de resistir los impulsos de consumir. Entonces hay una preocupación permanente por la adquisición de una sustancia con un patrón de uso compulsivo, a pesar de las consecuencias negativas y recaídas a través del tiempo. Y ellos dicen que pudiesen entonces enfocarse como enfermedades crónicas, ¿ah? De difícil tratamiento. Aquí esto es un ejemplo de un artículo clásico que está publicado en JAMA el 2000 que dice, bueno, distintas enfermedades crónicas como la diabetes 1, la hipertensión arterial o el asma tienen tasas de recaída en el tiempo más o menos similares. Es decir, si uno mira esto no como el modelo de enfermedad curativo en que uno está sano o enfermo, sino como el modelo de enfermedad crónica en el cual se puede estabilizar cierta condición como la diabetes o la hipertensión, se plantea que las recaídas en el tiempo son parte de la enfermedad, ¿no es cierto?, de la drogadicción, y que se comporta más o menos similar a otras enfermedades crónicas. En ese sentido, no es que las recaídas signifiquen que no existen tratamientos posibles ni viables para los trastornos por consumo de sustancias, sino que pudiese ser parte del proceso en el cual requieren nuevamente estabilizarse. Y hay distintos factores, bueno, los biológicos ya los mencionó Carlos, el medio ambiente también influye en la posibilidad de desarrollar una adicción. El mismo efecto de la sustancia sobre el cerebro también afecta el riesgo de desarrollar una adicción. Y esto son 3 puntos, los voy a leer, estos 3 puntos que están publicados por Volkow en el New England. Carlos les mostraba el modelo de Cook y Volkow neurobiológico, y yo les decía que existe una alta correspondencia con lo que uno ve en las manifestaciones clínicas. Y ellos dicen en este artículo que cosas que uno ve, digamos, en el cuadro clínico de los pacientes, que hay una desensibilización de los circuitos de recompensa, hay una disminución en la capacidad de sentir placer, un estado alostásico, ahí mencionó Carlos también respecto de eso, y la motivación, ¿ya?, para realizar las actividades de la vida diaria, ¿ya? Se afecta a los circuitos de recompensa. Aumenta la fuerza de las respuestas condicionadas y la reactividad del estrés, lo que resulta en el aumento del craving y las emociones negativas, ¿ya? Eso ocurre en el proceso de la adicción. Y existe una debilitación de algunas regiones del cerebro que están involucradas en funciones ejecutivas como la toma de decisiones, como el control inhibitorio y la autorregulación, lo que va a llevar a repetidas recaídas en el tiempo. Son estos 3 puntos en los cuales se plantea que está afirmada la neurobiología de la adicción y lo que uno ve, digamos, lo que resultan las personas que tienen dificultades en, digamos, en los circuitos de recompensa, en la capacidad de sentir placer fuera del consumo, en las respuestas condicionadas y el craving, ¿no?, y cómo lidian con las emociones negativas, y en el riesgo de recaer, en cuanto al control, el autocontrol o el control inhibitorio. Bueno, ya mencioné que existen factores de riesgo individuales, sociales y ambientales también. No voy a leer en detalle esto. Al principio en lo epidemiológico mencionamos, ejemplificábamos eso, lo dejo ahí. Y brevemente recordar, ¿no es cierto?, cuáles son los criterios que plantea este manual de clasificaciones del DSM-5 para hablar de un trastorno por uso de sustancias.
Se dice entonces que el trastorno por uso de sustancias es un patrón desadaptativo de consumo que lleva a un deterioro o malestar clínicamente significativo. Y ellos dicen, bueno, basta con 2 o más de los siguientes que vamos a leer por un periodo de 12 meses para hablar de un trastorno. Y en la medida en que se van sumando más de los ítems que vamos a leer, es entonces que se considera una mayor severidad del trastorno. El 1 dicen las sustancias tomadas con frecuencia en cantidades mayores o por un periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía. En el 2 existe un deseo persistente o esfuerzos por controlar o interrumpir el consumo, ¿ya? Entonces ahí uno ve dificultad en el control, ¿no? En el 1 y 2. En el 3 se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia, en su consumo o en la recuperación de los efectos. En el 4 hay un craving o un fuerte deseo o necesidad de usar la sustancia. El 5 dice el consumo resulta en una falla en cumplir con obligaciones, como el trabajo, el colegio o el hogar. Hay un consumo continuado a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes, causados o exacerbados por la sustancia. Hay una reducción de las actividades sociales, laborales o recreativas debidas al consumo. Y hay un consumo recurrente de sustancias en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso. Y se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de los problemas, ya sea psicológicos o físicos, que parecen causados o exacerbados por el consumo. Y estos 2 puntos plantean el fenómeno de tolerancia, que se entiende como una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado, o otra forma de definirlo, que es el mismo fenómeno, que es que el efecto de las mismas cantidades de la sustancia va disminuyendo claramente con el consumo continuado, ¿ya? Y otro de los criterios es que exista la presencia de abstinencia definida por un síndrome de abstinencia o privación característico para la sustancia, o también definido como que se tome la misma sustancia o una muy parecida para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia. ¿Ya? Esto es lo que uno ve, por ejemplo, si hay una dependencia a un sedante como el alcohol, usar otra sustancia que tenga un mecanismo de acción similar, como una benzodiazepina, que también tiene un efecto sedante con un mecanismo de acción similar, para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia, ¿ya? Principales son el alcohol, marihuana, cocaína en Chile y el tabaco, ¿ya? Pero existen muchas otras sustancias y están sus nombres y sus nombres más como de calle, digamos, para reconocerlas. No nos queda tanto tiempo, así que voy a tratar de quizás privilegiar algunas cosas que sean más importantes mencionar nada más. Solamente decir del alcohol, bueno, existen manifestaciones clínicas de la intoxicación aguda por alcohol y para eso se requiere la ingesta reciente de alcohol, cambios psicológicos o de conducta durante la ingesta o inmediatamente después. ¿Ya? Aquí se describen algunos como conducta sexual inapropiada o agresividad o incapacidad para realizar actividades laborales, sociales, cambios en el estado de ánimo o alteración del juicio, ¿ya? Y algunos signos de la intoxicación aguda por alcohol, alteración de la coordinación, nistagmo, disartria, marcha inestable, dificultad de la atención y memoria, estupor o coma. Y la intoxicación va a depender de la cantidad y concentración del alcohol, del peso corporal de las personas, ¿no? De la tolerancia al alcohol y del tiempo de ingesta. En consumidores habituales a veces se ven efectos que son poco predecibles, o también puede haber poca evidencia clínica de intoxicación con altas concentraciones sanguíneas porque son personas que pueden tolerar dosis más altas de alcohol. Y complicaciones más graves pudiesen ser complicaciones cardiovasculares, depresión respiratoria, o rhabdomiolisis también, ¿ya? Que es, esto es las lesiones del músculo estriado. El síndrome de abstinencia en el alcohol ocurre que hay una suerte de equilibrio
en la regulación de la neurotransmisión o estados más excitatorios e inhibitorios, y ese estado de equilibrio en una persona normal se ve alterado cuando uno agrega un sedante, como el alcohol, por ejemplo, de manera exógena, y de forma compensatoria el cuerpo contrarresta este estado inhibitorio del alcohol con una mayor liberación de sustancias más excitatorias. Y se alcanza un nuevo equilibrio con un nuevo estado en el cual hay mayor cantidad de neurotransmisores excitatorios, como les decía. Y esto se descompensa cuando se retira bruscamente la inhibición del alcohol y entonces se provoca un predominio de lo excitatorio. Y esa es la causa, digamos, que está detrás del síndrome de abstinencia de alcohol. De otros síndromes de abstinencia también, pero en el alcohol es relevante porque esta descompensación puede cursar con manifestaciones graves. ¿Ya? Bueno, ahí lo voy a dejar, puedo compartir la presentación porque está muy larga la presentación, pero la actividad glutamatérgica y la hipoactividad GABAérgica va a dar curso a una serie de alteraciones que desde lo más leve pueden dar síntomas de ansiedad o irritabilidad y hasta lo más grave puede dar convulsiones, cambios en digamos, alteraciones cardiovasculares o hemodinámicas y alteración del estado mental, incluso riesgo vital. ¿Ya? Esto me lo voy a saltar. ¿Ya? Pero simplemente para resumir, bueno, el alcohol puede provocar muchos problemas a la salud, ya les decía que es un factor de riesgo a la salud importante. Los trastornos por uso de alcohol aumentan el riesgo de distintos tipos de cáncer, diabetes, riesgo cardiovascular, infecciones respiratorias, daño hepático, pancreatitis, daño neurológico, convulsiones, accidentes, delitos, violencia interpersonal. Aumenta el riesgo de suicidio, eso está bien documentado. Ausentismo laboral, impacto familiar, son algunas de las consecuencias del alcohol. Y la cocaína, bueno, un estimulante, inhibe la recaptura de dopamina, bloquea la recaptura de dopamina en el espacio sináptico. Hay distintas formas de administración. La forma fumada es la pasta base, que puede dar un mayor potencial adictivo, un inicio de acción muy rápido, una retirada rápida. ¿Ya? Y la cocaína, bueno, tiene también una serie de efectos a la salud, cardiovasculares, respiratorios, en la cocaína fumada, digestivos también, hepáticos. La cocaína es una toxina hepática. En el metabolismo, en intoxicación puede haber hipertermia maligna y neurológico, accidentes cerebrovasculares, convulsiones. El síndrome de abstinencia de cocaína pudiese ser con menos riesgo a la salud física, ¿ya? Da cambios importantes, parece que está acá. Da cambios importantes el síndrome de abstinencia en el estado psicológico y en algunas alteraciones anímicas y deseo importante de consumo, pero no pone en riesgo la salud física de manera tan importante como si lo hace el alcohol, ¿ya? Entonces, si bien tiene un riesgo de dependencia importante, la abstinencia es menos riesgosa de cocaína que de alcohol, digamos. Eso es la especificidad de cada una de las sustancias que les comentaba al inicio. Y para terminar, solamente decir que, bueno, la marihuana, que es una planta que tiene muchas sustancias, el delta 9 tetrahidrocannabinol es como la sustancia psicoactiva más importante. A partir de ahí se desarrolla más la dependencia o adicción y puede dar distintos problemas a la salud. ¿Ya? Aquí hay algunos de los problemas que tienen que ver más con problemas a la salud mental que a la salud física. Por eso hay quienes han entendido que como si eso no fuera un daño a la salud, digamos, sino que tiene, claro, cuando se le compara con el alcohol o en el tabaco, puede que tenga menos daño a la salud física, pero tiene muchos daños también a la salud mental. Aquí se describe alteraciones a la memoria, a la coordinación motora, del juicio, el riesgo de paranoia o psicosis, ya sea en corto plazo o en largo plazo también da aumento el riesgo de psicosis. ¿Mm? Y aquí está puesto más o menos lo mismo que he mencionado, pero con algunos niveles de confianza, entonces más problemas a la salud mental yo les mencionaba, y hay menos evidencia que de riesgo de cáncer. Eso no hay mucha evidencia de eso, la evidencia es más bien baja, pero sí problemas a la salud física como puede ser bronquitis crónica, o también aumenta, no está puesto acá, está en otra diapositiva, aumenta
la marihuana, el riesgo cardiovascular y también en términos digestivos, náuseas, vómitos puede provocar de manera más importante, pero son menos efectos a la salud física. Y voy a ir terminando en honor al tiempo. Perdón que me salte las diapos así, pero es para poder alcanzar a tal vez responder dudas, ¿no? Entonces, el abordaje de los trastornos por uso de sustancias requiere un diagnóstico adecuado, una evaluación integral, que la hacemos por distintas dimensiones de la salud, un tratamiento por un equipo especializado, intervenciones de acuerdo a la motivación del paciente de modificar su conducta. Existe evidencia de psicoterapias y apoyos psicosociales que tienen buenos resultados. También existe farmacoterapia, que no la menciona acá, digamos, que tiene buenos resultados en el tratamiento de las adicciones. Los test de drogas en orina también se usan clínicamente de manera importante para ayudar al paciente a mantener la abstinencia y monitorear la evolución. Y además un abordaje familiar y sistémico, es decir, se requiere un manejo más o menos integral para estos trastornos, ¿ya? Y para terminar, solamente recordar que, bueno, esto, lo que yo les mencioné un poco es de la salud, pero en verdad el abordaje general es intersectorial. Tiene que ver con el control o el acceso, la regulación legal, la educación e información a la población, el manejo de los factores de riesgo y protectores, la promoción y prevención de salud y finalmente el tratamiento, que en verdad es uno de los elementos más del abordaje global del problema que requiere múltiples abordajes, ¿eh? Entonces lo voy a dejar hasta ahí para lo mejor dar un espacio a las preguntas, ya que estamos un poco en el tiempo. Gracias, Nicolás. Bueno, está el doctor Ibáñez, ahí lo vemos, y está el doctor Libuy. Muchas gracias a ambos por sus presentaciones. Le vamos a pedir a los alumnos que prendan sus cámaras, por favor, para poder interactuar mejor en esta parte, como es habitual. Y tenemos espacio para preguntas o consultas. ¿Están todos con la cámara apagada? Gracias. Bien. Yo tengo un par de preguntas, Gracias, Helena. pero no puedo encender mi cámara porque estoy en el campo, así que tengo muy poco internet No y se puedo- me cae. Tengo dos preguntas. Uno, respecto a, no sé si existe estudio respecto al tiempo, porque ¿cuánto tiempo o qué condiciones tienen que pasar para que una persona pase desde un consumo agudo de una sustancia a una adicción? Porque me imagino que va a depender de la sustancia, qué tanta liberación de dopamina, ¿no es cierto? El contexto psicosocial en general, pero cuando ya el riesgo es mucho mayor de acuerdo a la exposición, ¿ya? Y la otra pregunta que no tiene mucho que ver con un trastorno de consumo de sustancias crónico, ¿cuáles son las diferencias desde el punto de vista neurobiológico em, de los síndromes de abstinencia agudos a la exposición de opiáceos o benzodiazepina en pacientes que están en sedación en UCI? Porque también se da ese fenómeno que tenemos. Yo trabajo en UCI, entonces tengo varios pacientes que desarrollan síndrome de abstinencia, pero desconozco muy bien cuáles son los mecanismos neurobiológicos que explican esos síntomas. Y si esos pacientes tienen mayor riesgo a largo plazo de tener un trastorno de consumo de sustancias. Gracias. Carlos, no sé Los si dos están tú... con micrófono silenciado. Eso. Sí, perdón, la última, la segunda pregunta no la entendí. La primera la entendí clarito, pero la segunda no entendí. ¿Cómo? No me quedó tan Lo que pasa es que yo trabajo ¿Ya? en UCI Sí. y hay muchos pacientes graves que después de estar sedados y estar expuestos al menos 5 días con opiáceos y benzodiazepina, el riesgo en niños por lo menos es como cercano al 90% de tener un síndrome de abstinencia.
Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos neurobiológicos que explican eso? Si es distinto a lo que ustedes mencionaron, desde el punto de vista fisiopatológico. Y segundo, si es que estos pacientes tienen o no mayor riesgo de hacer un trastorno por consumo de sustancia a largo plazo, por haber tenido Perfecto. ya un síndrome de abstinencia. Clarísimo. ¿Parto yo? ¿Partes tú, Nico? Dale. A ver, respecto a la segunda, yo, a ver, creo que es a nivel de los laboratorios de estudios como que en modelos animales, está bien descrito que se puede generar síntomas de privación con tiempos muy breves, ¿ah? y con cantidades altas de, sobre todo, sedantes, se pueden generar síntomas de privación en tiempos muy, muy breves, de días. ¿Ah? Entonces, ahí sí se ha estudiado mecanismos biológicos de cómo se va sensibilizando este circuito, ¿cierto?, de afecto negativo de privación, con las características que nombraba. O sea, si hay información de eso y hay modelos animales que darían cuenta de eso. ¿Ah? Ahora, efectivamente, yo creo que eso es distinto en la clínica habitual. ¿Ah? O sea, la gran mayoría de los pacientes toma, dependiendo de la sustancia, por supuesto, ¿ah? pero tengo hasta una imagen de eso que les puedo compartir. ¿Ah? Pero, por ejemplo, para pensar en las más habituales, alcohol, marihuana, estamos hablando de muchos años de consumo sostenido. ¿Ah? Estamos hablando de periodos ni siquiera de meses. ¿Ah? Estamos hablando de tiempos largos. ¿No? Esa es la gran mayoría de los casos. Si uno lo piensa, por ejemplo, para sustancias como la pasta base, yo diría que es distinto. ¿Ah? En la pasta base, rápidamente los pacientes tienen esta sensación del bajón rápido después del consumo, de pocos minutos de efecto euforizante, y después de este efecto euforizante a los pocos minutos literalmente aparece ya un craving y una ansia y un malestar. ¿Ah? Entonces, ahí se comportaría más parecido a esta experiencia de las altas dosis ocupadas en UCI. ¿Ah? Pero yo creo que es dependiente de la sustancia y probablemente, como no es solo un mecanismo, sino que son varios mecanismos que van relacionándose, ¿cierto? Yo creo que algunos de ellos van a ser comunes, pero otros no. ¿Ah? Otros no. Yo creo que no es exactamente comparable la abstinencia intensa, brusca, producida por un tiempo breve, de un par de días, que la abstinencia prolongada de semanas, perdón, de meses o años de consumo crónico. ¿Ah? Yo creo que debe haber ahí una sobreposición, pero no creo que sea exactamente igual. Ah, insisto que también depende de la sustancia. Y había otra pregunta, eran dos, esa era la segunda, y la otra era, la primera era, ¿cuánto se demora? Pero, sí, era más o menos parecida, sí. Claro, pero respecto a eso mismo, el tener un episodio de agudo, ¿te genera más riesgo a largo plazo de tener Súper buena pregunta. Yo eso no lo podría contestar con seguridad. A ver, en modelos animales, definitivamente el reclutar síntomas de privación sí es un marcador de dependencia. Entonces, si lo pensamos como teóricamente en modelos animales, sí, definitivamente. Pero si lo pensamos a nivel de seres humanos y clínicos, yo no conozco ningún dato que oriente a eso, ¿ah? En relación, por ejemplo, a estos síntomas de privación producto de sedaciones intensas en UCI o en otros settings similares. No conozco datos que puedan predecir adicciones a largo plazo a propósito de eso. ¿Ah? Al revés, uno podría decir que ahora pensando en el manejo del dolor,
uno podría decir que en personas con dolor que requieren dosis de medicamentos opioides para manejar su dolor, no es que, y que hagan síntomas de privación al disminuir las dosis, no es que uno esté sospechando adicciones, de hecho al revés, lo que uno ahí plantea es siempre que hay que privilegiar el manejo del dolor, y que si se baja bruscamente y la persona hace un síndrome de privación, no es que estemos frente a una dependencia, sino que estamos frente a una persona con dolor que al bajar la cantidad de opioides está sufriendo síntomas de privación sin ser dependiente. Entonces ahí uno puede hacer la distinción clínica entre un síndrome de dependencia, perdón, entre un síndrome de privación producto del manejo, en este caso del dolor, que uno podría hacerlo como equivalente a esta hospitalización en UCI, y que serían distintos a una adicción. Eso uno podría hacerlo clínicamente, pero datos así de la presencia de este síndrome de privación a la larga vaya a ser un factor de riesgo para una adicción, yo no conozco, pero eso. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o el comentario del doctor Libuy? Hola, ¿me escuchan? Sí. Adelante, Rodrigo. Hola. Yo tengo una pregunta sobre, por ejemplo, otras sustancias que son legales y que podrían, no sé, generar adicciones como las bebidas de fantasía o al azúcar, ese tipo de cosas. Si es que generan efectivamente adicciones o si es más bien como una cuestión cultural y qué tan estudiadas están. ¿Nico, yo o tú? Evidentemente no todas las sustancias tienen el mismo potencial de dependencia y no todos los hábitos no saludables son adicciones, ¿ya? Eso también, no todas hay una serie hay también conductas compulsivas que no tienen las características propias de una adicción propiamente tal, ¿ya? Ni en sus manifestaciones, ni en lo que le pasa a los pacientes, ni en el fenómeno de tolerancia, abstinencia y en la neurobiología que los acompaña. Y en ese sentido, a veces algunos tienden a ser equivalente a alguna conducta más repetitiva o compulsiva, como alguien pudiese decir, uno ve que clínicamente hay quienes dicen a veces, no, es que cambió no sé, antes era adicto y ahora se metió full al gimnasio y está adicto al gimnasio y no es el mismo fenómeno, ¿ya? No es el mismo fenómeno. Hay evidentemente conductas normales que pueden generar recompensa y Carlos lo describió, la alimentación, el azúcar, otras conductas fisiológicas también comparten a la base algunos mecanismos neurobiológicos de la recompensa, pero eso no es equivalente a la adicción. No sé si en ese sentido tú podrás, Carlos, aportar algo más específico sobre la glucosa o el azúcar, pero eso es lo que yo diría en términos generales de... Hay otras sustancias que sí, por ejemplo, la cafeína pudiese verse desarrollar fenómenos de tolerancia, síntomas de abstinencia y un uso más repetido en el tiempo con un fenómeno más similar o cercano al trastorno por uso de sustancia y se ha descrito para la cafeína, pero no para otras bebidas azucaradas de esa manera. Sí, yo creo que, sí, súper de acuerdo con lo que planteaste, quizás mencionar que llamémosle así, el craving por hidratos de carbono y esta compulsión por comer, sí comparte varios sistemas cierto comunes, y que sí hay una sobreposición ahí bastante clara. Incluso hay personas o grupos que plantean que un porcentaje de la obesidad podría ser como explicable por conductas de este tipo, como compulsivas, parecidas a la adicción.
Ahora, eso no sería un grupo mayoritario dentro de las personas con sobrepeso y obesidad. ¿Ah? Sería un grupo más bien reducido contra lo que uno podría pensar. Eso es lo que podría agregar. Ya, gracias. Y otra pregunta, ¿hay algún mm, característica como en la organización cerebral o algún biomarcador que sea como factor protector? No sé, yo no soy experto en esta área, se puede que diga cosas que no sean tan precisas, pero eh, que, que hayan como herramientas cognitivas en lo conductual, eh, o, o algún biomarcador, por ejemplo, mayor activación en algún área que haga que alguien tenga una menor probabilidad de generar adicciones. Eh, Como típicamente, no sé, se dice que hay algunas personas que tienden más a generar conductas compulsivas, y que fuman mucho y después se pasan a otro y a otro, y otras personas que no, y que puedan tener menor o mayor chance de generar alguna adicción. Entonces, pregunto en definitiva como por el factor protector o por un biomarcador protector en esta área, eh, y no como por lo patológico, como por el de cuando falló. Bueno, así como hay factores de riesgo, hay factores protectores en todas las dimensiones que mencionaba Nicolás. ¿Ah? O sea, a nivel individual, llamémosle de rasgos y de características psicológicas, a nivel del ambiente de la persona, ¿cierto? A nivel familiar. Hay varias, es cosa de cómo mostrar los datos nomás, ¿ah? De qué es lo que es factor protector, y qué es lo que es factor de riesgo. Eh, por ejemplo, súper concretamente, ser hombre es un factor de riesgo, ser mujer sería un factor protector, ¿no? En general. Ahora, eh, respecto a factores biológicos, hay por ejemplo, a ver, al revés, de factores psicológicos, ¿cierto? Está bastante claro eh, que que los factores traumáticos, por un lado, que las experiencias de trauma son negativos y aumentan el riesgo. Por lo tanto, la no experiencia de trauma, el ambiente protector, eh, y, y contenedor, es algo que es un factor protector. El mantenerse vinculado al colegio, tener una escolaridad, ¿cierto? Eh, llamémosle completa, es factor protector. Hay un montón de factores protectores ambientales. Y en relación a los genes, también, si uno lo mira como del vaso medio lleno, todo lo que tiene que ver con genes que aumentan la impulsividad, que aumentan, por ejemplo, todos los trastornos externalizantes. Hay toda una literatura de estudios genéticos que vinculan a el trastorno de personalidad antisocial, a todas las adicciones de alcohol y drogas ilícitas, como con factores genéticos comunes. Y ahí sí se conocen genes que tienen que ver con la transmisión dopaminérgica, que son marcadores de vulnerabilidad, y por otro lado, los otros alelos son marcadores de protección. No sé, Nico, si algo Y más. eso también combinado con lo ambiental, como decía Carlos, porque también se ha propuesto esta idea de que pudiese haber factores genéticos que no solo den riesgo, sino que en verdad sea una sensibilidad diferencial al ambiente y que incluso un mismo marcador genético en un ambiente protector se manifiesta de manera protectora, y ese mismo factor en un ambiente adverso da un fenotipo más de riesgo. Es decir, existe también esa como sensibilidad diferencial al ambiente que se modula de acuerdo a si hay un ambiente también más protector o adverso. Entonces eso
Tengo que desconectarme un minutito. Voy a ver si logro conectarme antes de que termine, pero... Estamos cerrando, de hecho, así que ya, Sí. ya. no alcanzas. Te damos las gracias por haber participado. Y gracias Gracias. a ambos, porque después tenemos un seminario a las 11, entonces vamos a dar un pequeño break. Ya pues, gracias por la Muchas invitación. gracias por su participación. Un Gracias, que estén bien. aplauso a la distancia. Que estén bien. Chao, chao.